ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Deja la pregunta. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Ya te enamoras, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Aquí comienza Cambalache. Si el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que afana, que el que cura, pues está... Cambalache. Hola, muy buenos días, Edgardo. ¿Cómo has amanecido hoy? Y muy bien, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Y Bien. con esta noticia que tenemos en Israel hoy, después de meses empezó a caer lluvia. Hoy vamos a hablar de Israel, eso es lo que habíamos conversado anteriormente, y la independencia de Cataluña. De 1714 al 2017 pasaron exactamente 303 años. Decime, ¿cuáles son las últimas novedades después del referendo último y de lo que podría pasar hoy con la declaración unilateral de la independencia de Cataluña después de la impresionante marcha de ayer? Yo agarraría lo que dijo Felipe González, que apuesta por aplicar ya el artículo 155 de la Carta Magna Española en Cataluña. El expresidente del gobierno español, por ejemplo, critica a Mariano Rajoy, el actual, por no actuar. Es decir, fíjate que los dos son de distintos partidos, distintas corrientes, sí, pero con respecto a Cataluña tienen casi la misma postura, porque Rajoy también amenaza con aplicar el artículo 155 y considera que no hay motivos para solicitar una mediación internacional como se hablaba. Felipe González aseguró este sábado que él hubiera suspendido al gobierno catalán, por lo que dice este inciso de la Constitución, por violentar la Constitución y el Estatuto de Cataluña tras aprobar las leyes de transitoriedad y del referendo que se hizo el domingo pasado, y que hubiera tratado de evitar la vía judicial como respuesta. Todo esto lo dijo desde Berlín. Por otro lado, bueno, me preguntabas por las últimas novedades. Este fin de semana miles de personas se congregaron en Madrid en contra de la independencia de Cataluña. Es increíble el antagonismo que esto generó dentro de la propia España. La Sociedad General de Aguas de Barcelona, por ejemplo, decidió trasladar su sede social a Madrid. Fue agredida una mujer en Palma de Mallorca tras llamar fachas a los manifestantes por la unidad de España. Es decir, empieza a haber una tensión hasta con cierto grado de violencia que antes no había. Una brecha, digamos, ¿no? Una brecha. Ahora, Rajoy va a impedir que cualquier declaración de la independencia se plasme en la realidad, en algo. El presidente del gobierno español, Daniel Rajoy, afirmó que el gobierno va a impedir que cualquier declaración de independencia se plasme en algo. Es lo que él dijo. Y que España va a seguir siendo España. Y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo más. Ese es el tipo de discurso que se escucha. Y le pide al catalanismo pacifista y moderado que vuelva y se aleje de extremistas y radicales. Cuando podemos ver que son el 80% de los catalanes que están saliendo a la calle, según algunos, según ellos mismos. Uh-huh. Y Madrid, para vos,
apoyaría la suspensión de la autonomía si hubiera una declaración de independencia? Es lo que dan a entender. El gobierno central avisa de que la salida de empresas de Cataluña no es más que el primer paso de lo que se podría llegar a producir si hay una declaración unilateral de independencia que se dice DUI. Se pone como fue el GO, el gobierno de nacional, esto es el DUI. Declaración Universal de Independencia. Bueno, hay un montón de empresas que este fin de semana empezaron a irse de Cataluña, como Akbar, que se sumó a bancos que han decidido trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña, y las movilizaciones llamando al diálogo y la unidad en toda España han sido multitudinarias. ¿Y qué está pasando en estos días desde que hubo el referéndum? El miedo a la independencia de Cataluña en Madrid y el boicot provoca una enorme fuga de empresas de Cataluña, como estábamos diciendo. Las compañías paralizan sus inversiones por miedo a una declaración secesionista hoy. La semana pasada también estuvimos a punto, justo el lunes pasado, hoy lunes, de Puigdemont, el presidente de la Generalitat. ¿Y cómo fue que Cataluña quedó en España hace 303 años, como calculamos? Cuando Cataluña perdió la guerra de 1714, debido a que los ingleses no respetaron la palabra que habían dado los catalanes, fue la guerra de sucesión española tras el sitio de Barcelona por parte de las tropas borbónicas. Y allí perdieron la posibilidad de continuar viviendo como catalanes. Y después de 303 años, en el 2017, quieren recuperar esa identidad propia mediante la autodeterminación, el referendo, Exacto. que España está en contra, por eso el inciso ese 155 que hablábamos, y la independencia. Y ahora, contame algo del actual presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, Carles Puigdemont Casamajón, que así se llama, nació en diciembre de 1962, es muy joven, 55 años, es un político y periodista español, alcalde de Gerona, español, sí, según Madrid, claro, catalán según los españoles. Totalmente. Fue electo en el 2016, había sido diputado, etcétera, etcétera, y por la Convergencia Democrática de Cataluña. En resumen, es esto lo que podemos decir. Puigdemont, que hoy es el presidente de la Generalitat, del gobierno. Y contame también de la visita de Artur Mas en el 2013. Vos me dijiste que lo habías entrevistado. Junto con Artur Mas vino una delegación de 30 empresarios. Después Artur Mas volvió a hacer otras visitas a Israel, quedó muy, muy ligado. Y la mayoría de ellos pertenecen al rubro de la alta tecnología, de la informática y de ciudades inteligentes. Una de las empresas que había acompañado a Mas esta vez era una de biotecnología que se llama Ability Pharmaceuticals, que estaba desarrollando un producto para combatir el cáncer de páncreas. Es decir, que la relación entre Israel y Cataluña también en temas tecnológicos fue muy profunda. Todos ellos estaban muy interesados en cooperar con Israel en sus proyectos. Pero Daniel, ¿te parece que te cuente un poco cosas que hablamos en esa entrevista? Porque cuando yo estaba releyéndola, me parecía que estábamos hablando de hoy. Es decir, como si ayer hubiera ido y le preguntaba a Artur Mas, que en esa época tenía 57 años y que ya hablaba de Cataluña en el 2015. Es decir, estamos en el 2017 hablando de la misma forma que en el 2013 Artur Mas me hablaba aquel día que estuvimos conversando largo y tendido del 2015. Entonces yo, por ejemplo, le pregunté, la primera pregunta, ¿se acaban los Barça Madrid en el 2015? Hoy podríamos preguntar, ¿se acaban los Barça Madrid en el 2017? Fíjate de actualidad. Dice, no, el Barça puede continuar perfectamente compitiendo en la Liga Española, que no es lo mismo que nos contaba nuestro especialista en deportes, Sergio Levinsky, que está recibiendo ofrecimientos desde la Liga Francesa, la norteamericana y muchas más, para que siga jugando ahí si se declara una Cataluña independiente. Otra cosa que le preguntaba, ¿qué rol quisiera que jugara el Club Barcelona en este proceso independentista? Y dice, bueno, es una entidad privada, entonces no tiene que jugar un rol político, entonces desmarca un poco. Después le pregunté si creía que sería posible diferir la consulta soberana, como se especulaba en Madrid, a partir de que podrías esta vez estar solo en su gabinete. Lo mismo se le podría preguntar a Puigdemont, y dijo que la consulta de él con el referendo era claro, lo mismo que dice Puigdemont ahora.
¿en qué porcentaje de aceptación en Cataluña cree que está el proceso independentista hoy? Él nos hablaba de un 80%, por eso me quedó, y yo antes tiré lo del 80%, que fue lo que él dijo en la alocución que hizo ante todos los israelíes y gran parte de los catalanes que lo acompañaban en la Universidad de Tel Aviv. Y también lo presentó Ranan Rein, que habló acá con nosotros, el historiador que es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Y después dijo, sí, lo que dije en la Universidad de Tel Aviv es que hay una amplia mayoría en Cataluña favorable al derecho a decidir, a poder votar sobre qué futuro político quieren para nuestro país, y dijo lo del 80%. Bueno, después yo le hablaba en el 2013 que él se comprometió a hacer el referéndum, y si finalmente se hace, como se hizo, si dimitirá o de qué modo se lo explicará a los catalanes, si no se hacía. Y me dijo, no contemplo la posibilidad de que no se haga. Acá estuvo... Dejó el abanico abierto, digamos. Y se hizo. Se hizo hasta ahí, porque con todo ahora está todo medio en veremos, medio en negociación, y vamos a ver qué pasa hoy con esta declaración unilateral de la independencia, y si se hace, porque nosotros estamos hablando aquí en la radio, pero durante el día puede haber muchas novedades también en Cataluña. Entonces le pregunté por qué, si Cataluña pretende independizarse, consultan tanto a Madrid sobre si les aprueban o no la consulta que entonces estaba prevista para el 2014. Vale lo mismo preguntarlo para ahora. ¿Por qué le preguntan tanto a Madrid ahora y Madrid se enoja tanto? Y me decía, lo que planteamos es el derecho a decidir, algo tan democrático como poder votar, y queremos poder hacerlo a través del diálogo. Esto es algo que me parece interesante, cómo marcaban el tema del diálogo y la no violencia. Totalmente. Y un poco se vio en lo del domingo pasado con todas las fuerzas policiales españolas reprimiendo a manifestantes que estaban sentados en la calle y evitaban hacer un uso de violencia, también incluso como estábamos acostumbrados en América Latina, cuando había represión policial, que les tiran piedrazos y cosas. Estos tipos estuvieron muy, muy tranquilos, y esa es la imagen que está vendiendo Cataluña. Sí, también, pero hubo por parte de la prensa, no sé si de la prensa, es decir, activistas que también exageran, como tirándose al piso. Bueno, eso es lo que dicen en Madrid, que está todo armado. Y en Barcelona dice, pobre viejita, que le partieron la cabeza, no está... Sí, es un poco eso. Claro. Entonces yo le pregunté, ¿temen acaso que Madrid les corra con el artículo 155? Ya en el 2013 yo le preguntaba a Artur Mas si tenía miedo que, si declaraban la independencia ganando en el referendo, iban a aplicarles el artículo 155 del Pacto Institucional Español. Y él dice, esperamos que la respuesta de Madrid sea madura y democrática. Una diplomática la salida, pero dice, ante las aspiraciones de un pueblo que está en marcha. Cataluña no busca un conflicto o un enfrentamiento, pero el enfrentamiento y el conflicto vienen por sí solos. Lo que queremos es preservar nuestra identidad, poder desarrollar nuestro proyecto de futuro y poder vivir mejor. Y le digo, ¿cómo es el diálogo entre la Generalitat, el gobierno de Cataluña, y la Moncloa, el gobierno de Madrid? Y me dice, por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para tener un diálogo abierto y tan fluido como sea posible con el presidente Rajoy. Puigdemont, el actual, diría exactamente lo mismo. Calcados, ¿eh? Ahora, le digo, ¿cómo cree que reaccionará Madrid? Es decir, trataba de sacarle algo más. Y me dice, este proceso no se puede resolver con una declaración unilateral del Parlamento de Cataluña, que es lo que está por pasar hoy. Fíjate vos, la actualidad que tiene esto. Entonces digo, ¿cómo cree que reaccionará Madrid si los catalanes declaran la independencia unilateralmente? Y él me dice, este proceso no se puede resolver con una declaración unilateral. Todo aquello que afecte al núcleo de un país a muchas generaciones no es bueno llevarlo a cabo a través de decisiones unilaterales. Hay que aclarar que tanto Artur Mas como Puigdemont representan a parte de la sociedad catalana, y que hay sectores separatistas que tienen una postura más radical que ellos, y hay algunos que dicen, no, nosotros queremos tener una cierta independencia, una cierta autonomía, como es una autonomía, pero seguir ligados a España como país, y que Piqué y Sergio Ramos sigan jugando juntos en la selección. Y claro, es lo que más les interesa. Y le preguntaba, ¿cree que la Unión Europea, porque también se hablaba que la Unión Europea, ya le dijo, si ustedes se separan de España, nosotros no lo reconocemos, ha fallado cuando han declarado que Cataluña no va a formar parte de la Unión Europea? Y este tema es hoy un tema candente, porque los catalanes dicen, sí, ¿cómo no van a aceptar a 7 millones de catalanes los europeos? Y Madrid le dice, ustedes se quedan afuera. Es decir, es parte también de la puja. Si se van, se separan, seguro, y terminan lográndolo, se quedan afuera de la Unión Europea. Y la Unión Europea se los marcó también. Entonces contesta Artur Mas,
Los tratados europeos no dicen que Cataluña quedaría dentro de la Unión Europea, pero tampoco aseguran lo contrario. De la misma manera que no establecen en qué posición quedaría el Estado en caso de una separación institucional en España. Como ciudadano europeo, espero que las instituciones de Europa, en lugar de echar a la gente, la acojan, nos decía Artur Mas. Después, la última cosa que tiene que ver con Israel, y también por eso lo traje, porque fue una visita a Israel en la cual conversé con Artur Mas y le pregunté, ¿cómo cree que ve Madrid su visita a Israel? Porque justamente Israel, que trata de quedar totalmente de costado en esto. Fuera, claro. En otro momento vamos a contar un poco la historia de los embajadores, porque la anterior fue a actos en Cataluña, y el que también está desde el año pasado. Te decía que el actual, un argentino, Daniel Kutner, trata de no intervenir en todos estos menesteres. Y la última pregunta fue, ¿cómo cree que ve Madrid su visita a Israel? Rajoy no viene aquí. Usted sí, le digo a Artur Mas. Y después vino varias veces más. ¿Qué reflexión podría hacer de esta visita? Y contó que el viaje de 4 días que hizo Israel lo acompañó la delegación de 30 empresas catalanes, de los sectores de Smart Cities, como directores de principales centros de investigación, lo que hablábamos antes. Y dijo, valoro el viaje muy positivamente, ya que nos ha permitido aprender mucho del modelo de economía del conocimiento de Israel. Nuestro principal reto en este viaje ha sido aprender de Israel, en especial de cómo ha sabido trasladar toda su masa crítica de generación de conocimiento a la cadena productiva. Bueno, seguimos con el programa. Dale, Daniel. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar
van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Estás escuchando Cambalache por eretsradio.com. Hola Fernando Schurman, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Fernando Schurman es psicoanalista, profesor de posgrado en Venezuela, con experiencia en Venezuela y Argentina, donde nació, fundador y asesor de los Centros de Desarrollo Infantil de Venezuela, asesor del Ministerio de la Familia, ensayista cultural, con libros sobre arte, psicoanálisis, hay que aclarar que sos psicoanalista, letras y ficción, también sos periodista, en muchos medios culturales, tanto de Argentina como de Venezuela, donde hiciste que toda tu carrera, se podría decir, ¿no? Bueno, una parte fue en la Argentina, fue donde también había hecho ya periodismo durante muchos años y trabajé en el Hospital Pirovano, en el Centro de Neurología Infantil, Centro de Salud Mental número 1, que hacía una especie de política preventiva de vanguardia con el doctor Goldenberg. Y después, claro, el resto fue en Venezuela, ¿no? Hasta hace muy poco. Y vos sos exiliado de la dictadura militar argentina de Videla y inmigraste a Israel desde el año 2014. Correcto, desde el año 2014, porque, bueno, salí de una dictadura militar y me metí en otra, inocentemente. Después nos vas a contar quizás cuál es Guatemala o Guatepeor, pero vamos a hablar ahora de otros tópicos, para eso te llamamos. Ajá, sí. Y queremos hablar, escribiste libros, escribís artículos, y tu libro se llama Fantasmas Precursores, y el subtítulo es En función histórica del trauma, y que tiene que ver con el psicoanálisis y la historia. Contanos un poco de ello. Sí, tiene mucho que ver con ambas cosas. Por una parte, porque el psicoanálisis toma en general la memoria, y sobre todo la memoria reprimida, el trauma, que tiende a ser la marca más fiel de un suceso histórico, porque la historia en general, la historia ligada a la memoria colectiva, es una historia remodelada, ¿no? Retrabajada, desde el presente que se hace una especie de significación del pasado. Pero el trauma, por el contrario, queda pegado al acontecimiento. Eso lo trabajó mucho Freud. Entonces se convierte en una especie de testimonio histórico muy importante, ¿no? El de la memoria. Hay allí una relación entre memoria e historia que es muy compleja, pero que entonces yo la tomé viviendo en Venezuela, porque había notado que
los pacientes que había tratado en la Argentina y los que había tratado en Venezuela tenían una memoria histórica distinta. Por ejemplo, para decirlo de una manera rápida, para un argentino San Martín es tan remoto como Julio César, pero para un venezolano Bolívar es algo contemporáneo, presente, ¿no? Es decir, uno puede recordar aquello que decía Hannah Arendt, que somos contemporáneos hasta donde alcanza nuestra comprensión. En el caso de Venezuela, esa contemporaneidad con el pasado era por la continuidad que tuvo Venezuela desde la época colonial hasta el presente, en la población, en la cultura, en el lenguaje, en la música. En Argentina hubo un hiato muy grande, un corte entre lo que sería la sociedad no solamente colonial, sino posterior a la independencia. Si uno mide lo que puede ser 50 años, vamos a suponer 1878, cuando publicó José Hernández el Martín Fierro, y 50 años después nosotros ya tenemos a Roberto Bach, que es literatura urbana de vanguardia, como había en Estados Unidos. Con otros juguetes rabiosos. El juguete rabioso, los siete locos, es decir, estamos hablando de un salto enorme en lo que hace a la captación de la realidad, porque cuando uno lee el Martín Fierro se está relacionando casi con la literatura previa al siglo de oro español, ¿no? Por algo Menéndez Pelayo lo había comparado al Cid y toda esa poesía, digamos, española remota. Es decir, que hay un salto allí en Argentina que no ocurrió en Venezuela. Entonces yo advertí que esa memoria que estaba tan próxima merecía un encadenamiento. Por ejemplo, en Venezuela había, entre las personas, son descendientes directos de gente que actuó en la época de la independencia. Yo atendí descendientes de Bolívar, de Sucre, del ejército español, ¿no? También de las guerras federales posteriores. Y es interesante esa continuidad. Y también está la de los judíos que llegaron allá muy tempranamente, cosa que desapareció en la Argentina. En la Argentina también, posiblemente en la época colonial, llegaron judíos de Recife cuando fueron tomados de nuevo por los portugueses y tuvieron que refundar sus comunidades en Nueva York, en Curazao, en Buenos Aires. Pero de eso no quedó nada. La gente puede decir, como este historiador Sabán, de que Rosas es un apellido de origen judío, y también Urquiza, López Jordán, que es cierto, hubo una sinagoga en la colonia de Sacramento, ¿no? Ahí en Uruguay, pero son todos referencias remotas. Todas estas personas conformaron más bien los apellidos de todo un sector social que tuvo incluso una prosapia sumamente antisemita, vinculada a un cristianismo muy primitivo. Eso no ocurrió en Venezuela. En Venezuela hubo una continuidad, es decir, hay muchas personas, los fundadores del Partido Social Cristiano, eran descendientes de judíos que mantenían su relación con su origen e incluso colaboraban con Israel. Es una cosa muy interesante esa. Hay una relación de mucha gente incluso que mantuvo las dos religiones, se dio esa especie de marranismo curioso. Se advierte en el cementerio judío de Coro, por ejemplo, la mezcla del Maguen David con ángeles, ¿no? Que esa síntesis la habían hecho los marranos. Es decir, hay muchos elementos que permiten indagar en una historia, y en esa historia aparece esto que llamamos los fantasmas precursores, es decir, la importancia que tuvo el cuestionamiento de los judíos expulsados por la Inquisición a la presencia española, y cómo eso jugó un papel como los precursores de la independencia, ¿no? Es decir, incluso muchos de los grandes, vamos a suponer Miranda es el más grande precursor de la independencia, peleó en tres revoluciones, peleó casi como Lafayette, peleó en Estados Unidos, en la Revolución Norteamericana de la Independencia, en la francesa. En Venezuela hizo el primer intento independentista de América, ¿no? Un poco después de la invasión inglesa en la Argentina, y escribió incluso un libro muy importante sobre
futuro constitucional de esa América hipotética, ¿no? Que la relacionaba con los incas. Entonces, Miranda se fue de Venezuela porque, y muy irritado por el examen de limpieza de sangre, que era lo que solían hacer los españoles con los cristianos nuevos. En el caso de él no era cristiano nuevo, pero es posible que haya tenido estas filiaciones muy de gran continuidad. Por ejemplo, el pueblo Miranda en España es casi todo de conversos. Miranda mismo, al volver de Rusia, donde estuvo con Catalina de Rusia, lo visitó a Mendelssohn en Prusia. Es muy interesante todo este tipo de vinculaciones que aparecen, donde el mundo marrano tiene una presencia muy grande. Incluso llama la atención el hecho de que los estudiosos, por ejemplo, de la poesía de los conversos, que tiene muchas poesías vinculadas a la Inquisición, utilizan mucho una figura literaria que es la de las cadenas, los yugos. Por ejemplo, David y sus duras cadenas. Y resulta que los himnos nacionales de las tres virreinatos, el de la Argentina, las rotas cadenas, el de Perú, ominosa cadena rastro, el de Colombia, también las duras cadenas, ¿sí? El de Venezuela, las cadenas aparecen, y siempre se pensó que era una especie de adelanto romántico, porque estamos hablando de casi en los comienzos del romanticismo europeo en literatura, pero posiblemente más bien es la herencia de este mundo sefardí que seguía protestando, digamos, a través de elaboraciones ideológicas, teóricas, que derivan mucho de la Inquisición, porque la expulsión de los sefardíes generó una situación muy compleja. No era como los sefardíes muchas veces la compararon a la pérdida del Segundo Templo y la primer diáspora judía, digamos. Pero era distinto, porque estos españoles eran sumamente modernos, eran cosmopolitas, tenían un gran desarrollo, y fueron los primeros europeos modernos. Entonces mezclaron, incluso reformularon elementos del rezo, de las oraciones, y yo diría que fundaron las dos expulsiones, ¿no? La recargaron y pusieron elementos modernos, qué sé yo. Spinoza es un hijo de esta crisis, de esta condición. También Sabbatai Zevi, que trató de llevar el mesianismo a la historia, y Spinoza en otro sentido también. Me gustaría preguntarte Claro. sobre los fantasmas precursores que hablabas, sobre los relatos del presente y esa cultura política, principalmente de Venezuela, si tuvo alguna importancia para la visión actual de los judíos en Venezuela, con todo ese antisemitismo que comentabas. Sí, bueno, en Venezuela yo creo que es muy importante aclarar esto. El pueblo no es antisemita. Incluso una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a Venezuela era esa condición. Ahí había una relación de afecto con los judíos. El pueblo no solamente no era antisemita, sino que cuando aparecía algún rasgo tipo, los primeros que se levantaron en sectores cristianos, ¿no? Sí, y esto es porque la Iglesia no tuvo la predominancia que tuvo, por ejemplo, en la Argentina. Además que en Argentina el antisemitismo tuvo una base orgánica y cultural. Hubo intelectuales antisemitas. Hubo un ministro de Cultura de la Argentina durante décadas, Facundo Zubiría, que es antisemita, ¿no es cierto? Hubo literatura, la Bolsa de Martel, es de finales del siglo XIX. En Venezuela, por el contrario, la Iglesia fue echada en la época de Bolívar, porque Bolívar se enfrentó con la Iglesia, que cuestionaba la independencia y los movimientos de independencia, y después fue echada nuevamente por Guzmán Blanco, otro gobernante del siglo XIX, y en general se dio una especie de elemento sincrético, se mezclaban creencias locales con elementos religiosos, se fundían, digamos. Entonces no tuvo esa carga orgánica que tiene en la cultura argentina, que es muy fuerte y que viene también de las migraciones. Entonces no había antisemitismo. Lo que apareció después fue este gobierno con todos sus debates ideológicos que planteaba, digamos, un ataque a Israel, pero en la gente esto no tuvo
resonancia cuando atacaron, por ejemplo, la sinagoga, que la pintaron. Los que fueron a repintarla fueron los de las villas, lo que sería el equivalente a las villas de miseria de Argentina. Para nuestros hermanos judíos ellos sí le pintaron nuevamente, le quitaron las leyendas que estos grupos que la habían atacado habían pintado allí en las paredes. Entonces no existe eso entre la gente, digamos. Yo no sé si vos te referís a si es esto lo que me querías preguntar. El tema del antisemitismo no está relacionado con esa parte, que Bolívar tenía una relación muy intensa con los judíos. La posibilidad que Bolívar, después de la primera derrota, volviese al continente a seguir su campaña fue por el banquero Mordejai Ricardo, que lo recibió en su casa en Curazao, y además lo ayudó con fondos de los que se llamaban los Hermanos de Nación, que eran los judíos del Caribe, y que tenía una relación ya muy importante con el continente por el contrabando. El contrabando fue un elemento muy importante de la época colonial, que no era solamente una operación económica, era también un cuestionamiento al monopolio español, o sea, tenía un registro ideológico, no solamente económico. Así también ocurrió en el Río de la Plata. Por ejemplo, Artigas era contrabandista, él contrabandeaba los vacunos en pie de Uruguay a Brasil, y por eso fue también un libertador. Es decir, el contrabando era un cuestionamiento del monopolio español. Por eso pusieron la famosa aduana seca en Córdoba. Es decir, ellos, la zona platense pudo rechazar la Inquisición. También en Venezuela es muy paralelo, hay un paralelismo allí. Hubo un levantamiento contra la Inquisición que tenía su sede en Cartagena. Es que eran zonas, digamos, donde el contrabando, el cuestionamiento al poder español tuvo una influencia enorme en los movimientos independentistas. Fernando, vamos a una pausa y continuamos conversando contigo también sobre el papel de los judíos en la época de la independencia de Venezuela. ¿Cómo no? Perfecto. Noches de noches, buenas noches, noches de sol, de enamorar. Ay, en noches de sol, de enamorar. Dando vueltas por la cama, como el peixe en la mar. Como el peixe en la mar. Ay, que noches, la
son da rifar, ai che non son da rifar. Estás escuchando Cambalache por eretsradio.com. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Continuamos con Fernando Schurman, psicoanalista, profesor de posgrado en Venezuela, de historia, letras, ficción, periodista, exiliado de la dictadura militar argentina y cuya carrera la hizo generalmente en Venezuela, y es experto en la relación que tuvieron los judíos, y escribió libros también sobre ellos, con Bolívar y la independencia de Bolívar. Y me gustaría preguntarte si la figura idealizada de Bolívar se relaciona históricamente con los judíos. Bueno, no, la figura idealizada de Bolívar se relaciona con los mitos que se generaron en Venezuela, no especialmente con los judíos, digamos, ¿no? Es una figura casi religiosa, incluso con muchos elementos vinculados al cristianismo primitivo. Bolívar fue paseado hacia 1832, cuando ya había muerto, digamos, paseado su efigie en algunos pueblos como un santo, y lo mismo hicieron con Sucre, y ellos fusionaron la religión con la reverencia patriótica, porque además era una sociedad que quedó totalmente desmantelada. Fue la independencia más sangrienta de América, es decir, la cantidad de muertos que tuvo esa independencia era enorme, quizás es solamente comparable a Paraguay y la Triple Alianza, ¿no? De esa sociedad se descolocó totalmente, y había sido antes una sociedad de mucho desarrollo cultural. De hecho, las tres figuras más importantes de América Latina inicial fueron de allá: Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Miranda, Francisco de Miranda, y también Andrés Bello, que mucha gente cree que es chileno, pero en realidad es venezolano, y se formó en Venezuela, ¿no? Entonces todo eso quedó muy desarmado. Y me gustaría preguntarte cómo es la influencia de la Inquisición. Hablaste mucho de la Inquisición y lo enfatizás también mucho en tu libro sobre las ideas independentistas venezolanas o bolivarianas. Sí. Claro, porque la Inquisición generó un fenómeno además que yo creo que es sumamente importante aquí, que es el marranismo. El marranismo implica una identidad secreta, ¿no? Pero también implica una personalidad más compleja, porque una identidad secreta es ya la identidad moderna. La modernidad europea implica que el hombre no es solamente homogéneo, digamos, una sola figura identificatoria, sino que está atravesado por más referencias. En ese sentido, los marranos implican, digamos, una especie de posición muy moderna de extrañeza frente al mundo. Eso es algo que también había señalado Reyes Mate, un filósofo español, acerca de la importancia que incluso algunos, Edgar Morán, considera que tanto Freud como Marx como Hayek eran marranos, porque vivían entre dos identidades. Kafka también sería un marrano, pero sin llegar a estos niveles más modernos, digamos. Desde el comienzo hubo marranismo. Por ejemplo, Montaigne, que es un heredero de la primera Inquisición, porque antes de la conocida de 1492 hubo otra en 1390, ya había, antes de la Inquisición que todos conocemos, ya había cristianos nuevos y relación entre marranos, cristianos, judíos. Entonces, los marranos implicaban esta especie de situación de compleja, de muchas identidades en juego. Incluso el Quijote, ¿no?, que es una novela moderna, funda la literatura moderna, tiene esta relación de identidades múltiples. Es decir, ahí está el falso Quijote, al cual Cervantes
indica, digamos, y están las figuras que son de farsa que hay dentro del mundo del Quijote, digamos, las muchas identidades que aluden quizás a una especie de marranismo, no digamos en el sentido religioso, pero un marranismo en el sentido de la distancia de las identidades fijas. El Quijote es una especie de juego de identidades que no tenía antes la literatura. El Quijote tiene una distancia con el lector que solamente surge de la literatura moderna, de la imprenta, porque ya se puede falsificar libros, como ocurre con el falso Quijote. Entonces, todo esto está relacionado con esta cultura nueva que aparece con el tema del marranismo, ¿no? Porque los judíos que se fueron expulsados de España tenían la cultura más avanzada de su tiempo. Es decir, los tipos se llevaron consigo a Lope de Vega, a Quevedo, a Cervantes. Cervantes no pudo venir a América, pero los personajes, ese mundo vino. Y hay un crítico literario ruso muy interesante que se llama Bakhtin, que dice que el carnaval o las figuras, los disfraces, son un espacio cultural donde sectores sumergidos populares pueden aparentar pertenecer a los sectores altos, reyes, princesas, los condes. Es una especie de un momento, digamos, de ruptura de las divisiones sociales. Bueno, el marranismo y los juegos de máscaras implicaban eso, y ellos lo llevaron a América. Allí hay elementos de la independencia latinoamericana que son muy distintos a la independencia norteamericana, que era más económica, institucional. La latinoamericana tiene impulsos de los enciclopedistas, de estas pasiones libertarias, eran muy romántica, digamos, ¿no? Uno lee las cartas de Bolívar era un romántico avanzadísimo. Bueno, decime, Fernando, ¿vos te considerás hoy un exiliado venezolano en Israel? A esta edad yo creo que estoy exiliado de muchas cosas. Sí, te llevé en el tiempo hasta acá para ir cerrando un poco la conversación, que realmente estuvo muy interesante porque hablaste de temas que generalmente no se tocan. Y entonces en esta última pregunta te pediría que me digas si Venezuela va a salir de esta. Bueno, lo que demanda el protocolo es que diga que sí, pero yo creo que no. Yo creo que con un acuario se puede hacer una sopa de pescado, pero después con la sopa de pescado no se puede volver a hacer un acuario. Que para que Venezuela se recupere se van a necesitar varias generaciones, porque la destrucción no es solamente económica o política, sino de todos los sistemas de relación cultural y social. Es decir, han hecho un daño muy grande. Si lo hubieran pensado, digamos, instrumentalmente, no le hubiera salido tan bien. Realmente lo que hicieron es un desastre, un caso muy especial de un país que sin guerra tiene todos los efectos de una posguerra de lo que fue la posguerra en otros países. Fernando Schurman, psicoanalista, historiador, periodista, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Cambalache. No, gracias a ustedes que han sido muy amables. No, y vos también, y te vamos a llamar para seguir hablando de todos los tópicos que investigaste y que te apasionan y que muy bien describís con profundidad. Muchas gracias, va a ser un gusto. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Trump dice que quiere darle una oportunidad a la paz. El presidente de los Estados Unidos asoció públicamente entre el proceso de paz y el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén.
En Israel sopesaron atacar los crematorios de Assad junto a Damasco. Gal Gadot, la Mujer Maravilla israelí, presentó el Saturday Night Live y se dirigió en hebreo a los telespectadores. Contrariando las directivas del Ministerio de Educación, las escuelas salieron a hacer miles de excursiones a empresas privadas. Detenido en Hebrón, un individuo que fabricaba armas en su casa. Donald Trump dice que quiere darle una oportunidad a la paz. El presidente norteamericano dijo a la cadena evangelista TVN que en el futuro cercano tomará una decisión. Es la primera vez que Trump asoció públicamente entre el proceso de paz y el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. En Israel sopesaron atacar los crematorios de Assad junto a Damasco. De acuerdo a la información norteamericana sobre prisioneros que fueron quemados vivos en una cárcel junto a la capital siria, Israel sopesó atacar las instalaciones. Un funcionario que participó en las discusiones previas dijo lo siguiente: un país en el que millones de personas de su pueblo fueron ejecutados en crematorios, Israel no puede quedarse de costado. Gal Gadot, la Mujer Maravilla israelí, presentó el Saturday Night Live y se dirigió en hebreo a los telespectadores. La modelo y actriz israelí condujo el segundo programa de la temporada número 43 del exitoso programa estadounidense. Contrariando las directivas del Ministerio de Educación, las escuelas salieron a hacer miles de excursiones a empresas privadas y con fines de lucro, como lo son, por ejemplo, la Coca-Cola, Nuba y Strauss. Detenido en Hebrón un individuo que fabricaba armas en su casa. El sospechoso fue detenido en Kfar Beit Marsem, en la zona del Monte Hebrón, con una pistola y 2 fusiles caseros. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del idiota Haronot, en su titular de tapa nos dice: en respuesta a los disparos de Gaza, tanques destruyeron una posición de Hamás. Y cuentan que un cohete disparado desde Gaza a Israel cayó en territorio de la Franja de Gaza junto a la frontera, y que Tzal respondió al fuego 2 horas después. Tanques israelíes dispararon y destruyeron una posición de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, junto a la cerca que lo separa de Israel. El intento de disparar a Israel es una amenaza a nuestra soberanía, aclararon desde Tzal. Otro titular de tapa muy interesante: un raro acertijo, Shiíes versus Hezbollah, y cuentan que 60 personalidades de la etnia chií del Líbano se reunieron en un intento de cuestionar la dominancia de Hezbollah en el país de los cedros. Y dicen: sabemos que deberemos pagar un precio por ello. Otro titular: el otoño ya está aquí. Lluvia, rayos
y truenos en Israel. El diario Israel Hayom nos dice en su titular principal de tapa: no pasan el examen, y cuentan que los estudiantes israelíes copian en masa. Aproximadamente 11.500 estudiantes estuvieron involucrados en no mantener la integridad de los exámenes de matrícula en el año académico 5766. No se preocupen que no estamos hablando del futuro, sino del año judío 5766. Y cuenta que entre los años 85 y 2003, hasta ahora hubo un aumento de 2.000 estudiantes que se copian en promedio. Los temas en los que se rechazaron la mayoría de las pruebas, matemáticas e inglés. Y otros que realizaron una apelación al ser descalificados y fueron absueltos. Bueno, toman todo este tema como principal. Otro tema, nuestro colaborador David Iago en Barcelona publica hoy la nota que tiene que ver con Cataluña en Israel Hayom. Cambalache está presente en los titulares de los diarios. ¿Quién gobierna realmente en Cataluña?, se pregunta el titular de tapa, y cuenta David Iago que todo un país espera que el presidente de Cataluña hable. ¿Declarará hoy la independencia? Y luego dice, el primer ministro español aclara, esto no sucederá. Mientras tanto, cientos de miles de personas se manifiestan en las calles pidiendo una solución al diálogo. Otro titular de Israel Hayom, Tzahal atacó una posición de Hamás en Gaza y hubo alerta roja en el Consejo Regional Eshkol. Esta vez no se ha tratado de una falsa alarma, y en Tzahal estiman que Hamás no está interesado en una escalada militar. ¿Qué tal, Daniel? Bien, siguiendo el programa. Sí. Quería comentarle a nuestra audiencia que, bueno, debido a las próximas fiestas de Simchat Torah y, bueno... Y ahora estamos en Sukkot. Sí, obviamente. Como todo el mundo sabe, el día que vamos a retornar con el programa, la radio obviamente que sigue, ¿no es cierto?, pero el Cambalache va a retornar el día 15 en vivo, como lo hace siempre, ¿no es cierto? Como hacen los chicos que vuelven a la escuela. Exactamente, se vuelve con todo, vuelve Cambalache también, va a la escuela Cambalache. Sí. Vamos a descansar. Hacemos los deberes todos los días. Exactamente, vamos a descansar un poco. Entonces, el día 15, obviamente vamos a estar nuevamente de nuevo en vivo con las repeticiones de siempre. Okay, así que bueno, ¿tenés alguna otra más? Sí, tenemos también los titulares de Jerusalem Post y la Haaretz, y con esto vamos a concluir el tema de la lectura de los diarios de hoy en Israel. El Jerusalem Post en su portada dice sobre el terreno de Raqqa, la capital del califato, una nota especial. Otro titular de tapa, ¿por qué en Israel no se ha dado un asesinato masivo como en Las Vegas? Va de retro con estas ideas. Otro titular de tapa, Israel ataca a un objetivo de Hamás tras el disparo de un cohete desde Gaza. Análisis. ¿Qué representa la reunión entre Arabia Saudí y Rusia para Israel? Y el último diario que vamos a leer las portadas es el Haaretz, que nos dice que la Corte Suprema de Justicia israelí llamó a abolir la necesidad que se necesite permiso para manifestar. La policía dice que este paso podría generar violencia, y cuentan que como parte de su sentencia sobre la protesta en Petah Tikva, el Tribunal Supremo de Justicia de Israel dictaminó que es posible realizar manifestaciones a favor del Estado de Derecho sin tener permiso para ello. Y, por último, un funcionario republicano, en otro titular, dice: el comportamiento de Trump puede llevar a una tercera guerra mundial. Y terminamos con una frase de Johann Wolfgang Goethe: en todas las cosas es mejor la esperanza que la desesperación. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por eresradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Cambalache.